Estimados estudiantes, feliz día. Bienvenidos a la tercera parte del tema relacionado con la termodinámica. En esta tercera parte hablaremos de términos que seguramente hemos escuchado anteriormente, pero que ahora lo vamos a poner en práctica. Algunos de estos términos tienen que ver con la espontaneidad y la necesidad de una segunda ley de la termodinámica. La entropía, el cálculo de la entropía, interpretación molecular de la entropía. Después introduciremos el tercer término o principio de la termodinámica, que está relacionado con la energía libre de Gibbs y las transiciones de fase y diagramas entálpicos. Ustedes bien saben, la termodinámica está constituida de tres leyes. La primera de ellas está relacionada con la ley de la conservación de la energía. La segunda está relacionada con el estudio de procesos naturales y la tercera está relacionada ahora sí con la temperatura, y de estas hablaremos en el transcurso de esta clase. El segundo principio de la termodinámica es la entropía, y es por ello que vamos a introducir dos conceptos importantes: la espontaneidad de una reacción y la entropía de una reacción. En la naturaleza existen muchos procesos químicos y físicos que transcurren de manera espontánea. ¿Qué significa espontáneo? Que sucede sin que exista un aporte energético externo. Por lo tanto, la dirección del cambio químico o el proceso físico que pueda estar ocurriendo también va a ser determinante en el análisis del sistema. Si una piedra rueda desde lo alto de una montaña, esta no se detendrá hasta que se consuma en su totalidad la energía cinética que la acompaña. Eso vendría a representar un proceso físico. Otro ejemplo característico de un proceso de tipo físico es aquel que se lleva a cabo en la expansión de un gas. Cuando inflamos un globo, tenemos una mezcla de nitrógeno y dióxido de carbono cuando lo inflamos con nuestros pulmones. Las moléculas del gas están en un constante movimiento caótico, por lo que ejercen una presión sobre las paredes del globo. Si abrimos el globo, esas moléculas de movimiento caótico van a salir y se van a expandir y tomarán todo el volumen de la habitación donde usted se encuentra. Y como apreciará, este proceso, además de espontáneo, es irreversible, ya que ahora es imposible que el globo se infle por sí solo, sin que haya un aporte energético. En este caso, nosotros tendríamos que proporcionar nuevamente nitrógeno y dióxido de carbono desde nuestros pulmones. Lo mismo ocurre con una reacción de tipo AB, ya sea porque se haya consumido en su totalidad los reactantes o porque se haya consumido en su totalidad el reactivo límite. En el caso de una reacción química, una vez iniciada la misma, transcurrirá el proceso hasta que todos los reactivos sean transformados en producto o que el reactivo límite sea consumido en su totalidad. ¿Cuáles son los criterios termodinámicos que debemos seguir para evaluar la espontaneidad? Ya hemos mencionado a la entalpía y que la variación de una entalpía positiva ocurre en una reacción química de tipo endotérmica, mientras que si el delta H es negativo, se dice que la reacción química es de tipo exotérmica. A través de un diagrama entálpico podríamos representar a una reacción endotérmica. Para ello, como vemos en la figura, podríamos relacionar a la energía, que en este caso vendría a ser la entalpía, en función del desarrollo de la reacción. Inicialmente vamos a tener a los reactivos y luego vamos a tener a los productos. Los reactivos, desde el punto de vista energético, se encuentran más bajos en energía en comparación al producto. En la medida que va transcurriendo la reacción química, se alcanza lo que vamos a llamar un complejo activado. Y una vez logrado el máximo de energía, comienza a descender paulatinamente la energía del sistema hasta lograr obtener al producto de interés. En este sentido, podemos observar que existe una diferencia de energía entre los reactivos y los productos. Eso quiere decir que tenemos una energía neta, una energía absorbida por el sistema. Y la otra forma de energía que está presente durante el proceso de esta reacción es la energía de activación, que es la energía necesaria para alcanzar a ese complejo activado. En otras palabras, en una reacción de tipo endotérmica, tenemos que se precisa una determinada energía de activación para alcanzar al complejo activado y espontáneamente formarse o transformarse hacia los productos. Para calcular la energía absorbida necesitamos de los delta H de formación tanto de los productos como de los reactivos. En otras palabras, hacer uso de la ley de Hess. Ahora veamos cómo puede transcurrir una reacción de tipo exotérmica. En un diagrama de tipo exotérmico, a diferencia del anterior, podemos encontrar que ahora hay que aportar energía para poder alcanzar a ese complejo activado. Y una vez logrado ese máximo de energía, va a transcurrir de manera espontánea la reacción química hasta lograr obtener al producto de interés.
Por tanto, ahora vamos a tener un desprendimiento de energía. En resumen, aquellas reacciones en las cuales se absorbe calor del alrededor se dice que son endotérmicas. Por lo tanto, esperaríamos que el delta H de la reacción sea mayor a cero. Entre tanto, aquellas reacciones en las cuales se libera calor son de tipo exotérmicas. En otras palabras, el delta H de la reacción es menor a cero. ¿Será esto suficiente para definir la espontaneidad de un proceso? Recordemos que todos los sistemas tienden a un mínimo de energía. Y si comparamos los diagramas, encontraríamos que en las reacciones exotérmicas se pierde energía, lo que nos hace pensar que son las que están más favorecidas. Pero ojo, esto no es real. Sí es cierto que la mayoría de las reacciones espontáneas son exotérmicas, pero hay otras reacciones de esta naturaleza que son endotérmicas, como por ejemplo algunos procesos físicos como la fusión del hielo o la evaporación del agua o la oxidación de hierro. Por eso la entalpía no es un criterio suficiente para estimar la espontaneidad. Debemos introducir otra función de estado y esta función de estado va a ser la entropía. Imaginemos que tenemos dentro de esta caja blanca lo que vendría a ser el universo. ¿Quién es el universo? El sistema y el alrededor. Si nosotros tenemos que está saliendo calor del sistema hacia el alrededor, entonces va a haber un aumento de la entropía. En otras palabras, para un proceso exotérmico, el sistema transfiere calor a los alrededores, aumentando el movimiento de las moléculas del entorno. Como resultado, la entropía del entorno también aumenta. Si por el contrario, ahora nuevamente nuestro universo, que está constituido del alrededor y del sistema, es el sistema quien está recibiendo calor, entonces esperaríamos que la entropía disminuyera. Por lo tanto, en un proceso endotérmico, el sistema absorbe calor del alrededor, disminuyendo el movimiento de las moléculas del entorno y como resultado la entropía del entorno va a disminuir. Por lo tanto, podemos concluir que la entropía del alrededor es una función de la entalpía del sistema. Por eso podemos utilizar esta expresión matemática que relaciona a ambas. Y vamos a tener que el delta S del alrededor va a ser igual a menos el delta de la entalpía del sistema sobre la temperatura. Las unidades de la entropía es Joule sobre mol Kelvin y S0 correspondería a la entropía estándar. A la entropía la podemos representar por la letra S mayúscula y es una función de estado, es una propiedad extensiva y tiene unidades de Joule sobre Kelvin mol. La podemos definir como una medida del desorden microscópico de un sistema. Como por ejemplo, si imaginamos que tenemos el vapor de agua que está en continuo movimiento, es decir, que está desordenado, este sistema o este comportamiento caótico hace que la entropía sea más grande. Si por el contrario consideramos al agua en estado sólido, es decir, el hielo, tenemos una red cristalina en la que cada molécula de agua ocupa posiciones determinadas y definidas y tiende a estar impedidos sus movimientos de traslación. Solo pueden vibrar en torno a un punto de equilibrio dentro de la red. Por lo tanto, es mucho más ordenado que el agua en estado de vapor. Y como conclusión, su entropía es mucho menor que la del agua. Vamos a comparar los valores de entropía del agua en los tres estados de agregación. Estudiemos la entropía del agua en sus diferentes estados de agregación con sus respectivas unidades. Si hablamos de la entropía del vapor de agua, tiene un valor de 188,8. El agua líquida sería 69,9 y el hielo tiene un valor de 44,8. Nosotros podríamos manejar estas magnitudes y adicionalmente poderlas relacionar, obteniéndose el siguiente comportamiento. La entropía del hielo y del líquido es menor en comparación a la del vapor de agua. Y es que recordemos que en el vapor de agua las especies tienen un mayor movimiento, tienen más capacidad, existe un caos y esto hace que la entropía aumente. Imaginemos que tenemos un proceso que está transcurriendo entre dos estados, un estado inicial y otro final. Esa variación la vamos a llamar delta S. Delta S final y delta S inicial no pueden ser iguales, tienen que ser distintos. Pero lo que sí podría ocurrir es que la entropía final sea mayor a la inicial o menor a la inicial. En este caso tendríamos que, si la entropía final es mayor a la inicial, el delta S o la variación de entropía en el proceso va a ser mayor a cero, es decir, que va a ser positivo. Entre tanto,
En el otro caso, se interpretaría como una disminución del desorden, por lo tanto esperaríamos que el delta S tenga un valor negativo. Ahora cabe la siguiente pregunta: ¿cómo afecta la entropía a la espontaneidad de un proceso? Los sistemas o los procesos tienden a un mínimo de entropía, lo cual implica que en ambos están favorecidos. La otra pregunta interesante es: ¿cómo es que una reacción endotérmica puede ser espontánea? ¿Cómo es que una reacción endotérmica puede ser espontánea? Eso lo podemos analizar a través de un ejemplo. Si dejamos un vaso con agua a temperatura ambiente, pasado unos días, el volumen de esa agua se habrá evaporado, quizás no en su totalidad, pero sí una fracción de ella, dependiendo del número de días, y sin suministrar ninguna energía externa. Esto ha sido un proceso espontáneo y ha ocurrido porque también ha tenido lugar un aumento importante en la entropía. En un sistema aislado, ni la materia ni la energía intercambian con el alrededor. Eso quiere decir que ellas no son las responsables del cambio que ocurre en la entropía. Eso quiere decir que aquí está ocurriendo un cambio constante de la entropía de algo. Y en este caso estamos hablando de la suma total de los componentes de la entropía, que correspondería al del universo. En otras palabras, el delta S del universo está constituido del delta S del sistema más el delta S del alrededor. La entropía del universo no para de aumentar, está constantemente en aumento. Por eso podemos concluir que la entropía se está creando constantemente en un universo, lo que nos permite concluir que el delta S del sistema más el delta S del alrededor tiene que ser mayor a cero. Y esta es la base del segundo principio de termodinámica. La entropía del universo tiende a un máximo y no para de aumentar. ¿Significa esto que una reacción química no puede tener un delta S menor a cero? Pues no, no significa eso. Porque recordemos que estas transcurren en un sistema que son abiertos, sistemas que tienen condiciones de temperatura y presión constantes. Lo que tiene que ser positivo en el delta S global es el delta S del universo. Imaginemos una reacción química. Si hay una disminución de la entropía del sistema, entonces el alrededor tiene que compensarlo, ya sea con un valor de entropía igual o superior, lo que nos permite concluir que el delta S del sistema más el delta S del alrededor tiene que ser mayor a cero. En conclusión, según el segundo principio de la termodinámica, en todo proceso reversible, la entropía del universo va a permanecer constante. En todo proceso irreversible, la entropía del universo va a aumentar. Si el proceso es reversible, entonces la variación de la entropía del universo va a ser igual a la variación de la entropía del sistema más la variación de la entropía del alrededor, y esto va a ser igual a cero. Si el proceso es irreversible, la variación de la entropía del universo va a ser igual a la suma de la variación de la entropía del sistema y la del alrededor, y ellas dos van a ser mayor a cero. Por tanto, un proceso irreversible se dice que es espontáneo, y el criterio de espontaneidad viene dado porque delta S del universo va a ser mayor a cero. Como caso particular, si estamos en presencia de un sistema aislado, cualquier proceso deja a los alrededores sin modificación alguna, es decir, que el delta S del entorno o del alrededor va a ser igual a cero, lo cual implica que el delta S del sistema va a ser igual al delta S del universo. Para un proceso reversible y un sistema aislado, el delta S del sistema es igual a cero. Para un proceso irreversible y sistema aislado, se dice que el delta S del sistema va a ser mayor a cero. Hay que tener cuidado, porque si el sistema no está aislado, hay que tomar en cuenta tanto la entropía de este como el de los alrededores. Y recordemos que el aumento de la entropía del universo es un proceso espontáneo. Vamos a estudiar las expresiones matemáticas que acompañan a la entropía. Para ello nos vamos a valer de un ejemplo. Vamos a estudiar la expansión isotérmica reversible de un gas ideal. Si nos está diciendo que es isotérmica, significa que la temperatura permanece constante. Y si nos están diciendo que es un gas ideal, podemos utilizar la expresión P por B igual a RNT. La expresión matemática que acompaña a la entropía es esta que está acá. Resolvemos esta integral y vamos a tener que el delta de S del sistema va a ser igual a Q reversible entre la temperatura. El trabajo ya lo habíamos calculado anteriormente para un proceso de tipo reversible y es esta expresión que se encuentra acá,
Y como estamos en presencia de unas condiciones termodinámicas en las cuales estamos trabajando con un gas ideal a temperatura constante, delta U, que es la energía, va a ser igual a cero. Si nos vamos a la expresión de energía, que como bien recordamos, va a ser igual al calor reversible más el trabajo reversible, y lo igualamos a cero, vamos a obtener una expresión matemática en la cual tanto el trabajo como el calor tienen la misma magnitud pero de signo contrario. Si ahora sustituimos esta expresión en el delta S del sistema, nos vamos a encontrar con este resultado en el cual las temperaturas o la temperatura se cancelan por ser una constante. Ahora hablaremos del tercer principio de termodinámica. Fue establecido por Planck en 1921 y establece que a la temperatura absoluta, es decir, 0 grados Kelvin, menos 273,15 grados centígrados, la entropía de un cristal perfecto o perfectamente ordenado es cero. Y es que en el cero absoluto los átomos que conforman a una molécula están inactivos, es decir, que no hay movimientos ni atómicos ni moleculares, no hay vibración, no hay rotación, no hay traslación. Pero en la medida que aumente la temperatura, también va a aumentar estos movimientos moleculares, es decir, que va a aumentar la entropía. Aunque en una sustancia cristalina perfecta el S sea igual a cero, no significa que la energía interna también lo sea. ¿Por qué? Porque en ellas van a estar presente una energía potencial eléctrica, o esa energía que es la de atracción y repulsión entre lo que son los núcleos y los electrones. También va a estar presente una energía cinética, la de los electrones, la del movimiento, ya que ellos siempre están en constante movimiento, si no, el átomo colapsaría. La entropía siempre está creciendo con la temperatura, siendo esta real y absoluta para cada sustancia. Recordemos que en el caso de la entalpía, las tablas no pueden corresponder ni pueden reportar sino las variaciones de estas. Esto significa que estamos hablando del delta H sub F0, porque no sabemos el valor de esa entalpía que tiene la sustancia al cero absoluto, es decir, a la temperatura cero. Por lo tanto, solo se pueden determinar variaciones. Esto conlleva a que no podamos tener valores absolutos. Por eso, hemos establecido arbitrariamente que un elemento puro tiene un delta H sub 0 de formación igual a 0. En resumen, en la entalpía solo podemos medir el delta de la entalpía. En el caso de la entropía podemos medir valores absolutos. En el caso de la entalpía tenemos una escala arbitraria, mientras que en el caso de la entropía tenemos una escala real. Ni la energía ni la materia se pueden crear según la primera ley de la termodinámica. Entre tanto, la entropía se crea constantemente en el universo. Eso sería la segunda ley de la termodinámica. Según la segunda ley de la termodinámica, una reacción espontánea aumenta la variación de la entropía del universo. Esto implica que debe calcularse tanto el delta S del sistema como el del alrededor. Por lo general, solo nos interesa el del sistema. Por lo tanto, el cálculo de delta S del alrededor puede resultar muy difícil. De aquí que fue necesario encontrar otra función de estado que fuera capaz de permitir determinar la reacción que ocurre de manera espontánea considerando solo al sistema mismo. Y esta es la energía libre de Gibbs. Veamos cómo la energía libre de Gibbs se relaciona con las que ya habíamos estudiado anteriormente, que es el delta H del sistema, el delta S del sistema. Si nosotros sabemos que el delta S sub 0 del alrededor es igual a menos delta H sub 0 del sistema sobre la temperatura, también sabemos que el delta S sub 0 del universo va a ser igual a la suma de las variaciones de la entropía tanto del sistema como del alrededor. Considerando la ecuación 1 y la sustituimos en 2, nos va a quedar que el delta S del universo va a ser igual al delta S del sistema menos delta H del sistema sobre T. Si multiplicamos ambos lados de la ecuación por menos t, nos quedaría esta expresión. Y este menos t delta S del universo, como lo podemos apreciar aquí, es la energía libre de Gibbs del sistema. Ahora tenemos una expresión matemática que nos relaciona a la energía libre de Gibbs, al delta H sub 0 del sistema y al delta S del sistema. Es importante considerar que el delta G sub 0 del sistema, si es mayor a 0, es espontáneo. Y esto lo discutiremos más adelante. La energía libre de Gibbs es una función de estado, es una propiedad extensiva y tiene unidades de energía.
La expresión matemática que lo representa es esta, en la cual G está constituida de la entalpía, la temperatura y la entropía. Si hablamos de la variación de la energía libre de Gibbs, sería entonces igual a la variación de la entalpía menos T por delta S. Si hablamos de un delta G menor a cero, estamos hablando de que el proceso es irreversible y espontáneo. Un delta G mayor a cero es un proceso no espontáneo. Y si es igual a cero, estamos hablando del equilibrio. A presión y temperatura constante, el sentido del cambio espontáneo es el sentido de la disminución de la energía libre de Gibbs. Si queremos evaluar la espontaneidad de una reacción, podemos hacer uso de la expresión que acompaña a la energía libre de Gibbs. Inclusive si queremos forzar a que una reacción química determinada sea espontánea, haciendo que este valor sea menor a cero. Esto está resumido en la siguiente tabla. Imaginemos que tenemos tabulados los valores de delta H, delta S y delta G, pero de forma esquemática. Vamos a evaluar si el sistema se comporta de forma espontánea o no. Si el delta H es negativo y el delta S es positivo, entonces el delta G va a ser negativo. Entonces esperaríamos que la reacción fuera espontánea. Si por el contrario, tanto el delta H como el delta S son negativos, pueden pasar dos cosas. El delta G va a ser negativo si la reacción química transcurre a bajas temperaturas. Por tanto, esperaríamos que fuera espontánea. La reacción, por el contrario, va a ser no espontánea si se conduce o se lleva a cabo este experimento a altas temperaturas, porque el delta G va a ser positivo. Si ahora tenemos otra situación en la cual tanto el delta H como el delta S son positivos, entonces si el experimento transcurre a temperaturas bajas, delta G va a ser positivo. Por tanto, el experimento o la reacción química no se va a llevar a cabo, no va a ser espontánea. Bajo estas mismas condiciones, pero ahora a temperaturas altas, encontraríamos que el delta G daría negativo y ahora sí esperaríamos a que la reacción química fuera espontánea. Finalmente, si el delta H es positivo, pero el delta S es negativo, entonces el delta G va a ser positivo y esto correspondería a que el sistema o la reacción química no sería espontánea. De esta manera podemos visualizar y resumir el comportamiento de una reacción química considerando los valores o los signos que acompañan a las magnitudes de delta H, del delta S en cada uno de los procesos químicos que quisiéramos evaluar. Ya para finalizar, me voy a dar la tarea de leerles lo que dice la siguiente tabla. En este caso vamos a hablar sobre la entropía y vamos a ver qué pasa con el proceso y cuáles son las condiciones para que el proceso tenga ese comportamiento. Si la variación de la entropía es mayor a cero, en un proceso se puede decir que es espontáneo solamente si no hay restricciones a los valores de la variación de la entropía del sistema o la variación de la entropía del alrededor, de tal manera que algunos de ellos pueden ser negativos siempre y cuando la suma de los dos o de ambos sea positiva. Si el delta S del universo es menor a cero, no sucede. Las condiciones pueden ser que ambos, tanto la entropía del sistema como la del alrededor, sean negativas o que una de ellas lo sea y que tenga un valor numérico muy alto. Si el delta S del universo es igual a cero, se dice que está en el equilibrio, lo que implica que el delta S del sistema y el delta S del alrededor deben ser iguales en magnitud, pero de signo contrario. Dicho esto, los dejo hasta nuestra próxima clase. Espero que haya sido de gran ayuda. Estamos en contacto y tengan un feliz día.